Entonces estamos hablando ya de una excitación. Ese paciente ya no puede orinar inmediatamente cuando tenga las ganas, porque ya se está manifestando un síntoma de tipo obstructivo. Y eso tenemos que preguntarle al paciente. Entonces es importante eso, ¿no? Por ejemplo, algunos pacientes me dicen, doctor, cuando yo tomo agua, tomo agua, o en mujeres también que tienen problemas de hiperactiva, tomo agua y inmediatamente tomo, ya siento que el agua se está saliendo por la orina. ¿Será eso cierto? O sea, si tomo agua yo estoy saliendo, está saliendo por el pene o por la uretra. Luego en esto hay que entender mucho al paciente y hay que entender también lo que son los reflejos condicionados. Cuando se hablaba de la teoría de Maslow de la condicionación operante. O sea, nosotros tomamos agua, pero como un reflejo te llama a la adicción. Es como cuando tú comes, ¿no? Si tú comes después del desayuno, almuerzo, depende de la cantidad de alimentos que has ingerido, al llenarse el estómago, se hace un reflejo gastrocólico, o sea, estimula el colon para que el colon vacíe ya lo que tiene almacenado de la materia fecal en el cerebro. Porque si no pasara eso, nosotros comeríamos, nos inflaríamos por el estómago, el intestino, porque no lo acuaríamos. Entonces tiene que haber un reflejo para si entra algo, desocupar el colon. ¿Me dejo entender? Es un reflejo. No es que yo lo que comía lo estoy eliminando en las heces, no, igual es con eso. Tomo agua, pero ya el reflejo me dice que tengo que funcionar. Todo eso hay que explicarle al paciente. Y cuando ya tiene una sintomatología, es peor todavía. Es más, a veces tú llevas a un paciente, y esto lo he visto, y esto lo hacen los técnicos de enfermería, yo no lo entendía. Sobre todo el paciente es mujer. El señor Anito la muestra, mira, vaya al baño. Y la señora dice, no tengo ganas de orinar. Y viene el técnico, abre el caño. Escucha el chorro, le da la gana. Ellos no saben por qué ni por dónde, pero es un condición operante. O sea, es un reflejo condicionado. Estás escuchando el chorro y te estimula a que tú puedas funcionar. Esas cosas hay que entender. Entonces, ¿puedes pasar la que sigue? Vamos a comenzar por el principio. Primero quiero que entiendan lo que es una hiperplasia prostática benigna. ¿Qué es lo que van a ver? La hiperplasia es un problema de salud pública. Afecta la calidad de vida de la mayoría de varones mayores de 50 años. Y uno de cada 4 varones será tratado por síntomas de hiperplasia prostática benigna. Y la incidencia más o menos es entre 30 50 otros varones mayores de 50. ¿Qué significa? Que después de los 50, por lo menos la mitad de varones van a tener síntomas del tracto urinario inferior. Toda es patología que lo van a ver como frecuente. Más ahora, con el avance de la ciencia médica, la gente vive más. No, a pesar de que come cochinadas, no sé qué, vive más. Claro, ¿cómo vive? El otro tiene una calidad de vida, ¿no? O sea, llegan a los 80, ya pues, con bastón, con silla de ruedas. Eso no es ideal. Yo creo que lleguemos a los 80 independientes, sin que nadie te tenga que llevar a los hijos. Pero llegamos, lo mal que bien llegamos. Entonces eso implica de que vamos a ver patología ya de esta edad. Antiguamente, a los años 70, 60, la población del Perú era muy joven. O sea, la mayoría de la población era gente joven. La relieve poblacional estaba más ancha de ese momento. Ahora no, ahora la cosa está cambiando. Y cuando pasen los años, vamos a ponernos a Europa. En Europa, más de la mitad son viejos. Ya no producen. Y los jóvenes son menos de la mitad. Entonces ahí a la gente le paga para tener hijos. Porque no hay, pues no hay materia, no hay gente de la parte de la energía, el trabajo, no hay. Entonces al que ya es Europa, como hoy el aborto es libre y nadie quiere tener hijos, los abortan. Entonces, ¿sabe qué? Si usted tiene un hijo, lo vamos a premiar. Porque no hay la fuerza que tiene un país para producir. En cambio en China, si tiene más hijos ya te meten preso. Porque hay demasiado, o sea, son los extremos. Pero en nuestro país estamos tendiendo ya a envejecer, es una población ya más vieja. Entonces implica que ustedes estén capacitados ya para ver pacientes de esa edad, que lo van a tener con mayor frecuencia en los hospitales, o donde tengan que hacer un centro de salud. Entonces siempre recuerden este concepto. ¿La que sigue?
Entonces vamos a ver de que cuando ya la próstata crece, para la próstata crece, es como parte del envejecimiento del hombre. O sea, no es una enfermedad per se, sino es parte de un proceso de envejecimiento. Porque ese paciente viene preocupado porque le han hecho una ecografía y dicen, señor, usted tiene la próstata, está en un grado 3. Entonces el paciente dice grado 3, grado 1, usted ya estudia para hacer cáncer de próstata. Pero no es el grado lo que te dice la complicidad o mejor la complejidad de un problema de salud, sino solamente se está viendo el tamaño de la próstata. Y como digo, la próstata va a crecer como parte del envejecimiento, ¿no? O sea, va a ser algo entre comillas normal. El problema no es que crezca, el problema es que te dé molestias, ahí viene el tema. Cuando la próstata se inflama te da una prostatitis. Y la prostatitis sí te da problemas. O el crecimiento prostático, estamos viendo. Entonces, en algunas personas le va a producir, tiene dos componentes, hablamos de una obstrucción infravesical. Decimos infravesical porque la próstata está cerca del cuello de la vejiga, debajo de la vejiga. Entonces los síntomas son infravesicales. Y vamos a ver que se presentan dos componentes. Un componente dinámico y un componente estático. Comencemos por el segundo. El componente estático se refiere a la presencia física del crecimiento de la próstata, como órgano. Es un componente estático. Pero lo que trae más al paciente es el componente dinámico. Y ahí vamos a ver de que a nivel de la, miren, acá está el cuello de la vejiga, la uretra, la misma próstata. Vamos a ver que a ese nivel existen los adrenoreceptores alfa 1. Y estos adrenoreceptores alfa 1 tienen que ver con el tono simpático. Entonces, ¿qué hacen estos receptores cuando son estimulados? Aumentan la resistencia a nivel del cuello de la vejiga, aumentan la resistencia a nivel de la uretra y aumentan la resistencia en el tejido prostático. O sea, mientras más estimulados sean estos receptores de tipo alfa, vamos a tener un mayor componente dinámico que te va a dar ¿a qué? A una obstrucción infravesical. Y esto es la fisiopatología de los síntomas que te van a generar. A eso quiero llegar. Entonces yo digo, el punto de vista lógico, si yo tengo que estos receptores van a incrementar el componente dinámico de una obstrucción infravesical, ¿cuál sería la solución? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podría hacer farmacológicamente para evitar esto? ¿Qué tendría? ¿Qué dice yo? Ahí la delegada está preocupada en otra cosa. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo actuaría farmacológicamente? Pero usted me dice, desde el punto de vista quirúrgico, lo primero que van a decir es saco la próstata. Lo más salvaje, lo primero que dicen. Pero no. Ahora tenemos bloqueadores, alfa bloqueadores. O sea, yo bloqueo el receptor alfa. Y al bloquear, elimino, pero la resistencia del cuello, el de la uretra y la resistencia del flujo prostático. Y ese pacientito que hace tiempo, hace unos 50 años atrás, tenía que haber por bisturí, ahora no es necesario. ¿Ven cómo cambia el manejo de los pacientes? Pero si este paciente que puede mejorar con medicamentos, se va al particular, recuerden eso, el particular le va a brillar los ojos y los hilos de dólares. Y este paciente yo me molesta, yo necesito plata. ¿Saben qué tiene que operarse? ¿Ven? Se vuelven mercenarios. Nunca hagan eso, por si acaso, para que se... Entonces vamos a ver la excitación, que ya más o menos lo definí. Se define como la dificultad, la demora o el retraso para iniciar la micción, a pesar de que tienes el deseo de orinar. O sea, no puedes orinar inmediatamente, hay un retardo. Y se manifiesta con la necesidad de esperar un tiempo antes de comenzar o requerir esfuerzo abdominal, a menudo asociado a chorro débil, intermitente o al SEO incompleto. Entonces, muchas veces vienen los pacientes y dicen, doctor, cuando tú le preguntas, ¿no? Bueno, cuando usted va al baño, saca el pene, orina inmediatamente, no, tengo que esperar. Y a veces tengo que ser un poco desfugados. Entonces, miren cómo la excitación se va asociando a otros síntomas que vamos a ver después. La que sigue.
Otro síntoma más obstructivo es el chorro débil. Vamos a ver que el chorro débil es la disminución en la fuerza a continuar el flujo de la orina y comúnmente causada por el agrandamiento de la próstata en hombres mayores. Otros factores incluyen infecciones, estrechamiento uretral, como una estenosis, medicamentos o problemas neurológicos. Pero principalmente vamos a estar en hombres mayores por el crecimiento de la próstata. Entonces, siempre al paciente le vamos a preguntar: señor, cuando usted va al baño ha notado que el chorro ya no es como antes, potente, que usted lo veía. Sí, doctor, el chorro ahora se ha debilitado. Entonces te estás guiando por un síntoma que el paciente te va a decir. Es difícil que tú veas al señor orine para ver su chorro. Es difícil que hagas eso, no lo vas a poder hacer. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque es en las historias que hacen, me inventan cada payasada que me causa gracia y aparte me molesta. Viene una historia y me dice, mira, dice, heces, le fue con la provocación, heces de aspecto, consistencia y olor normal. Yo digo, ¿este bandido ha ido a oler sus heces del paciente? ¿Lo ha hecho? No lo ha hecho, pero te lo describe, es tan torpe que lo escribe. Quien me quiere engañar. Entonces ahí no va a dar cuenta que el tipo me está queriendo agarrar de tonto y tonto no soy. Entonces, cero, al lado, por querer sorprender al profesor. ¿La que sigue? Intermitencia. El chorro urinario intermitente es el flujo que se detiene y luego se reanuda. O sea, indica dificultad para vaciar la vejiga, frecuentemente causado por el prostático benigno en hombres mayores de 40 a 50 años. Otras causas de esta intermitencia pueden ser también cuando hay estrechez de la uretra, cuando hay infecciones a nivel de vejiga, o cuando hay una vejiga hiperactiva o problemas neurológicos, ¿no? Y esto, cuando vean el curso, cuando veamos el curso de urología, vamos a hablar de lo que es la vejiga hiperactiva. Y es generalmente frecuente en mujeres de mediana edad. Llegan al consultorio, doctor, yo orino cada 5 o 10 minutos. No puedo salir a hacer hasta un viaje largo porque no puedo soportar 1 hora, 2 horas en el bus, tengo que bajarme y buscar un baño. Entonces, una vejiga hiperactiva que funciona más de lo corriente. Pero cuando se van a ver a un médico que no conoce de esto, lo primero que le va a decir que es: tiene infección urinaria. Y por la antibiótico. Y por la cosa de Dios, mejora los 2 días. Y ella en su mente creo que tiene una infección urinaria. Porque los medicamentos tienen un efecto placebo. Recuerden eso. O sea, a veces cuando a ti te dan un medicamento, tú tienes en tu cabeza la idea que eso te va a mejorar. Y a veces, por el efecto psicológico, te mejora un poco. Por eso la gente tiene mucha creencia. Cuando van a atenderse, doctor, yo le digo, a ver, ¿qué hago su receta? Doctor, de preferencia de una ampolla. Ellos asocian el dolor de la ampolla a que lo va a mejorar rápido. ¿Me entienden? Ahora, si el paciente tiene en su cabeza, es un poco difícil de estar. Entonces, a veces yo lo bombardeo los primeros días, póngase ampolla una diaria. Y ahí toma la pastilla. Porque a veces no entienden, ¿no? Tú me das la ampolla, es un mal médico, ¿no? Va otro y no, señor, póngase, lo bombardea. Unos batidos le ponen en la vena, con su suero, media hora. Y para el paciente, qué bueno es este médico. Y no saben cuánto le sacó el particular. Así somos. Entonces yo le explico a los pacientes, ¿no? Le digo, ¿por qué te voy a poner una ampolla? Si tú eres un paciente con una prostatitis, por ejemplo, que tengo que tomar un medicamento por 6 semanas, ¿quieres que te inyecten 6 semanas todos los días? Entonces, tu papá entiende, hay que hacerle entender así. No es así. Entonces, vamos a ver eso. Y hablando de la intermitencia, entonces, comienza a orinar el paciente y se corta. Otra vez. Entonces tú le preguntas, señor, cuando va al baño de orina, ¿de un solo chorro sale todo? ¿O se corta y otra vez? Pero no, si se me corta y por lo menos en 3 tandas voy a vaciar la orina. ¿Me dejo entender? Eso es intermitencia, ¿no? Que se presenta también cuando hay agrandamiento de la próstata. Continúa. Ahora viene el goteo
goteo postmiccional. El goteo postmiccional es la pérdida involuntaria de unas cuantas gotas o un chorro de orina, inmediatamente después de terminar de orinar. Común en hombres, especialmente mayores de 50 años, debido a que hay una retención de orina en la uretra. O sea, por decir, el paciente ya orinó, ya vació parte de la vejiga, pero en su uretra puede quedar un residuo de orina. Y eso va a salir después que termine de orinar. Entonces, usualmente estos pacientes tienen problemas de debilidad del suelo pélvico o tienen problemas prostáticos. Por eso que siempre piensen de que nosotros usualmente estamos acostumbrados a entrenar lo que son nuestros músculos visibles, llámense muslos, piernas, hombros, brazos, pero ¿quién ejercita los músculos del suelo pélvico? Ni saben qué es, y eso tiene que ver con este problema. Sobre todo las mujeres que ya han tenido partos vaginales. Mientras más partos vaginales tengas, el suelo pélvico se cae. O sea, el suelo pélvico es como una estructura horizontal de soporte, y cada vez que sale un bebé comienza a ablandar el soporte, y mientras más hijos tenga, entonces la vejiga, el útero se prolapsa, se cae, porque el suelo pélvico se cae. Entonces viene la paciente y dice: doctor, cuando toso me río se me escapa la orina. Se llama incontinencia urinaria de esfuerzo, porque el suelo pélvico se ha convertido en una hamaca, en una bolsa donde se prolapsa. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer no es decir, no, ¿sabe qué? Tiene que operarse para que le hagan una suspensión vesical. No, primero vamos por lo sano. Haga ejercicios para fortalecer el piso pélvico. Y esos son los famosos estudios de Kegel. Lean sobre el estudio de Kegel. Se le recomienda a las mujeres, pero también los hombres lo pueden hacer. Y ahora se dice que los estudios de Kegel, estudios que mejoran el piso pélvico, no solamente te evitan la incontinencia, sino también te fortalecen la erección. O sea, doble beneficio. Así que hay que ejercitar el suelo pélvico. A ver, ¿te voy a preguntar? ¿Qué pasa? También puede haber ya por otros factores. Pero suelo pélvico generalmente es en mujeres ya que han tenido hijos o que ya tienen pues, por lo menos más de 40 años. ¿Ya? Pero hay que ejercitarlos, ¿no? Entonces ya eso es una tarea ya para ustedes. Y esto también pasa en varones, como son ya de cierta edad, ya ni ejercicio hacen, ¿no? Son sedentarios, entonces el piso pélvico puede ser debilitado. Entonces vamos a ver lo clásico, ¿no? Un paciente que llega a la consulta y dice: doctor, vengo porque ya termina y me abrieron los pantalones. Y otros que ya son de mayor edad vienen pues ya oliendo a amoníaco, porque fue el pantalón después de orina y si no lo han lavado, peor todavía, un poco, todavía no me doy cuenta que tiene una incontinencia, tiene un goteo postmiccional, producto de este problema de lo que es la irritación, lo que es la pérdida de la fuerza del piso pélvico y problemas aunados a síntomas prostáticos. Luego tenemos el vaciado incompleto. Entonces, el vaciado incompleto de la vejiga o retención urinaria crónica ocurre cuando la vejiga no se vacía por completo en orina, dejando orina residual, la cual puede ser aguda o puede ser crónica. Entonces, eso se caracteriza por la incapacidad de hacer toda la orina, lo que a menudo conlleva la necesidad de orinar con frecuencia. Y puede haber esfuerzo en orinar y a veces incontinencia también por rebosamiento, o sea que se combina con esto. Entonces, estos pacientes te van a decir, cuando tú le preguntas sobre esto, el paciente alguien le pregunta, te va a decir: yo cuando voy al baño orino, pero luego siento como que no he vaciado todo, vuelvo otra vez. Ya terminé y vuelvo otra vez. Entonces, esa es la sensación de vaciamiento incompleto. No puede vaciar toda la vejiga, aún así ha terminado de orinar, se queda con la sensación que no pudo vaciar. Otro síntoma de tipo obstructivo, ¿no? Cuando hay estos problemas urinarios, entonces el paciente te lo va a referir de esa manera. O tú le preguntas, ¿no? Cuando usted va al baño,
usted se queda tranquilo, satisfecho. No, termino y me da la sensación que acá unos 5 minutos que otra vez tengo que ir al baño. Hay una retención crónica, entonces tienen que ir con frecuencia. Se llama vaciado incompleto. La que sigue. Luego tenemos lo que es el pujo miccional. ¿No? El pujo miccional es el esfuerzo físico, usualmente abdominal, necesario para iniciar o mantener el flujo de la orina, que indica realmente una obstrucción o dificultad del vaciado vesical. Se asocia a esta sensación de vaciado incompleto, lo que vimos anteriormente, chorro débil, lo que también hemos visto, y dolor frecuente causado por el agrandamiento de la próstata, infecciones urinarias o eliminación de cálculos. Pues todo eso te puede llevar a un pujo miccional. Entonces, en un paciente mayor de 50 años varón, si te dice, yo cuando voy al baño tengo que... Tú le preguntas, ¿no? Siempre, no olviden esto, siempre se lo digo a mis alumnos cuando van a rotar conmigo. Cuando el paciente viene a que tú lo evalúes, realmente el paciente le dice, señor, ¿por qué viene? Bueno, vengo porque mi cuñado o el chino de la esquina me dijo que ya debo hacerme chequear de la próstata. Entonces le digo, ¿usted tiene molestia? No, yo estoy sano, sino que quiero prevenirlo. Entonces yo digo, ¿le voy a creer que es completamente sano? Ya pienso con malicia. Entonces le digo a los alumnos, mira, los pacientes algunos te van a decir sus molestias y otros te van a decir que no tienen molestias. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que escarbar. Tengo que buscar lo que el paciente no me dice. Entonces siempre les pregunto, señor, usted que aparentemente es normal, cuando va al baño, ¿no? Y comienza a orinar, sabe Dios si hay excitación o no que hemos hablado, comienza a orinar, la orina sale fácil o usted tiene que empujar un poco. No sé, tengo que hacer un poco de esfuerzo. Entonces van a empujar contra el diafragma. Si hay ayuda, porque así nomás no puede salir la orina, entonces ya es un sitio obstructivo, ¿no? Generalmente pacientes varones mayores de 50 prostatas. También puede ser en mujeres. Puede ser cuando eliminan calcio. ¿No? Pero a veces se presentan casos de pacientes que son formadores de piedras. Cuando a ti te encuentran un cálculo, o a un paciente le encuentran un cálculo renal, métanse en la cabeza eso. Este paciente es formador de cálculos. Lo va a poner ahora y toda su vida. Ya está condenado. ¿Por qué? Porque su riñón tiene una falla metabólica. Sabe Dios por qué será, pero es formador de piedras. Entonces yo he tenido pacientes jóvenes que vienen a la consulta o a la emergencia más. Dicen, no puedo orinar. Que la orina no sale. Entonces, pero antes de eso incluso han tenido ya lo que vamos a ver en la segunda parte de esta sesión, que es una especie de cólico renal. Se han sentido un dolor y sienten que al final el dolor pasa, pero como que no pueden orinar, ya les orinan con sangre. Entonces, ¿qué están haciendo? Están eliminando un cálculo. El cálculo está en el riñón, comienza a bajar y se atora justo en la cabecita del pecho. Y he tenido varios casos de eso. No orino. Algunos miran, tú no has podido orinar, pero antes de venir, fui, no sé, salió algún coágulo y ahora estoy orinando bien, salió la piedra. También le puede producir dificultad un poco miccional, porque no puede. Pues todo eso hay que pensar cuando el paciente nos dice un síntoma, es importante. La que sí, ahí, por ejemplo, justo lo que les digo, esta es una mujer, esto de acá es el meato ventral, bueno, no se ve bien porque he dicho que esto no ayuda, pero ahí hay un cálculo enclavado. Entonces no puede orinar. Entonces llaman al doctor Álvarez, voy y reviso y digo, hay un cálculo enclavado. Entonces agarro una pinza, si es que está bien superficial, la agarro, se la saco. Si está muy adentro, ahí sí ya tengo que anestesiarla porque ya tengo poco que abrir el meato. Entonces, dificultad, cálculo enclavado en el meato uretral, que puede pasar. Todo eso tienen que saber porque lo van a encontrar, sobre todo cuando haya una emergencia. Son síntomas que van a ser síntomas obstructivos, porque la uretra se está obstruyendo por alguna razón
eyaculación y el paciente tiene que buscar hasta que pueda eliminar lo que tiene. Bueno, entonces eso es lo importante. Esta imagen es curiosa porque cuando uno es joven, el chorro urinario puede rayar toda la pared con el chorro urinario, pero cuando ya pasan los años, comienza la caída y el chorro. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya, entonces arrancamos con la segunda. ¿Qué más nada? Entonces esta era la más corta. ¿Alguna pregunta sobre esto antes de pasar al siguiente tema? ¿Alguien le quedó una duda, una curiosidad? ¿Algo que le ha pasado en su vida? ¿Puede comentar acá? No hay problema. Un paciente, digamos, que tiene hiperplasia prostática benigna, ¿habría problemas con, digamos, la eyaculación, tal vez? ¿Un paciente con vida sexual activa? Teóricamente no tendría por qué. Porque estamos hablando nosotros, sobre todo cuando son temas de tipo urinario, no hablamos de volumen de fluido. En cambio, la eyaculación es un fluido muy pequeño. Ahora, si el paciente está tomando, por ejemplo, dije que los receptores alfa-adrenérgicos producen un componente dinámico de estrechez de la luz uretral. Si tú le das alfa bloqueadores, que es lo que hacemos de arranque, ese paciente no solo va a relajar lo que es, o sea, no solo va a contrarrestar el componente dinámico que produce la luz de la uretra, sino a veces también te relaja el esfínter uretral interno. ¿Qué significa eso? Tenemos a nivel de la uretra dos esfínteres, el uretral interno y el uretral externo. El uretral interno es involuntario. El uretral externo es el voluntario que tú puedes, por eso, aguantar de orinar, puedes retener, tengas un lugar donde hacerlo. Pero el interno no, el interno cierra el cuello de la vía cuando tú eyaculas. Entonces viene la eyaculación y se cierra el esfínter. ¿Por qué? Porque si no cierras el esfínter, por proximidad el líquido seminal no va a ir hacia el meato uretral, sino se va a ir a la vejiga. Es lo que llaman una eyaculación retrógrada. Entonces el paciente viene y te dice, si está tomando altos bloqueadores, tú vas a entender por qué. Se dio todo, tengo relaciones, ¿no? Dice, voy, pero llego al clímax, al orgasmo, pero no veo el seno. Entonces, vamos a decir, no es que no eyacula, sino que se está yendo a la vejiga. Cuando orina, recién a ver el seno, todavía no claro. Bueno, entonces, como te explicaba, la eyaculación retrógrada se entiende así. Va a haber pacientes que te van a decir, yo no veo porque tengo relaciones sexuales, llego al orgasmo, pero no veo el seno. No es que no lo produzca, sino que está eyaculándose la vejiga. Si toma fármacos, tú le explicas por qué. Ahora puede que no tome fármacos, es una persona joven y también tienes que explicarle que puede ser. Ahora si es eventual, una globiana no es el verano, ¿no? Pero si es siempre ya es un problema realmente. Entonces, vamos a ver ahora, en esta imagen, estamos haciendo una cirugía, prácticamente salta, y hay que mira asustarse una línea. ¿No? Ella rota por la histología, yo tengo la posibilidad de meterla en sala operación para que vean lo que se hace. Pero ahí la tenemos un poco, como que dice, no sé qué otra, pero ahí está mirando a la cámara. La primera. Entonces, como venimos del curso, nos piden esto. Y voy a tratar de enfocar solo eso, porque hablar lo que yo quisiera, pues nos acabamos en una semana. Entonces voy a darle puntualmente lo que me piden.
Entonces, para entender nosotros y examinar el riñón, tenemos que saber la anatomía. Entonces, tenemos los dos riñones, más o menos la localización, miren, de la 11ª costilla, desde la flotante de enfermera hasta más o menos la L3, la tercera vértebra lumbar. Esa es la zona del riñón. Más o menos ustedes agarran la fosa lumbar. O el paciente le dice, doctor, vengo porque me duele los riñones, y se agarra el trasero, y de ahí nomás ya no está hecho. Ese no es el riñón. Sí, por eso el doctor, me duele el riñón, pero me duele hasta arriba, hasta la espalda. ¿Ese riñón? No es ese. Entonces vamos viendo nosotros ya que el paciente pues no tiene claro con ese tema. En esto hay mucha, ¿cómo les digo? No? Mucha criollada. Los pacientes, más que guiarse por un profesional de la salud, sea desde un técnico hasta un médico, se guían por el chino de la esquina, por el vecino, por el amigo, se van a la pichanga y otro joya. Entonces, ¿qué le dicen? Mira, ¿sabes qué? Le cuenta al amigo, no me cuento más. A mí me quema la planta de los pies, siento que me está quemando, ¿qué será? Pero no, esos son los riñones. Le hace el diagnóstico al médico. El otro va, pucha, que tengo calambres en las piernas, luego lo hacen acá, justo la que pueda pelotear. El otro, no, son los riñones. Entonces viene a la consulta y dice, doctor, vengo porque estoy mal de los riñones. El diagnóstico le he hecho el chino en la esquina. ¿Y qué tienes? Me quema la planta de los pies, me duele las piernas. Todos los síntomas no tienen nada que ver con el pobre niño, se lo juro. Entonces van a tener de ese tipo de pacientes acá. Los pacientes con lumbalgia mecánica por problemas osteomusculares de la columna son los caseritos. Bueno, cuando estoy en la práctica privada, bueno, vengan todos los desarmes como se llaman, pero ya cuando vamos a hospital, no te pasa. Primero que le va a ver internista, ¿no? Pero me lo mandan de frente. Y el triaje, como son otros, ya no son leos, ya son ya testarudos y brutos, no evalúan bien y ven el paciente y dice, doctor, me duele el riñón, ya va a ir a urología la mano. Hay que tener un poco, por eso yo siempre digo los viajes del médico, a veces le ponen técnico de enfermería, enfermera, o sea, con una ampolla, entonces ¿qué saben de patología? Pues ese paciente que tiene una lumbalgia primero va al médico internista y es docente. Si cree que basta con un tratamiento antiinflamatorio, ahí quedó. Si no, si ve que a pesar de que el paciente persiste, ya lo manda a la medicina física, donde ya le empieza a le va a evaluar columna, músculo, hacer terapias. Viene el paciente obeso, con la justa, camina se siente, tómame el riñón. Yo es que veo su envergadura, ¿qué hace? Es la columna. ¿Cuánto mides? 1,60. ¿Cuánto pesas? 90 kilos. Imagínate, le digo, que salgas todos los días con un costal de 30 kilos de tu trabajo. Hasta no me va a doler. Y es lo que pasa. Entonces, primero baja de peso. Ahora que baje de peso sin drama. Lo que hay que internarlo, es como un drogadito. Ven que los 6 meses internado y darle comida sana, ¿cómo baja todo? Que lo dejan en su casa. No va a poder. Entonces, ahí ven la ubicación del riñón. Entonces, cuando el paciente viene y le señala ubicaciones que no son esas, ya hay un punto de partida para que digan que esto no es renal. ¿Verdad que sí? Entonces, nos exigen de que hablemos de los puntos dolorosos renoureterales posteriores. Entonces, cuando evaluamos nosotros el riñón, finalmente vamos a evaluarlo por la parte posterior. Entonces, puntos de referencia. Tenemos el ángulo costovertebral y el costo muscular. Son puntos anatómicos claves en la espalda baja, la zona que nos da, usados en la operación física para detectar patologías renales, por ejemplo, pielonefritis o litiasis, porque son cálculos renales. Uno de los pocos problemas que pueden producir dolor en el riñón generalmente son estos. O una pielonefritis, que es una infección renal, que no es una infección urinaria baja, renal. O sea, cuando el riñón se compromete en una infección, generalmente es por vía ascendente. O sea, primero se te dio una inflamación en la vejiga, una cistitis. Si no lo tratas bien, se va hasta el riñón. Y cuando el riñón se compromete, hablo de una pielonefritis. ¿Y cuál es el punto de corte? Que el paciente dice, doctor, he tenido fiebre y me duele la zona.
una pielonefritis que da síntomas generales, sistémicos, una cistitis, síntomas localizados. Si el paciente ya hizo fiebre, ya el pobre riñón se complicó, o sea, ya tiene infección. Te puede dar dolor. O lo otro, cuando el riñón es formador de piedras, también te puede dar dolor, te lo vamos a ver ahora. Pero el resto de enfermedades que tienen dolor de riñón, muy difícil. Hay que tener claro esto para diferenciar una lumbalgia común, que es lo que más van a ver en la consulta. Entonces, tienen que conocer cuál es el ángulo costovertebral, y lo dice ahí. Es el ángulo entre la 12ª costilla y la columna vertebral. Ahí en el esquema está como CB, la parte superior. Entonces, miren, ángulo entre la 12ª costilla y la columna vertebral, pegadito a la columna, ángulo costovertebral. Mientras que el costo muscular se ubica en el cruce de dicha costilla, o sea, la 12ª, con la masa muscularia, ¿no? Sacrolumbar, que es el punto llamado de Guyon. Entonces, ven ahí, está como CM. O sea, columna y músculo, el otro prácticamente columna debajo de la costilla. Son dos puntos que a veces, cuando ustedes hagan su descripción en una historia clínica, pueden referirlo. Si hay dolor, ¿a qué nivel está? A nivel costovertebral, costo muscular, ¿no? O decir, se evaluó la espalda baja y se encontró negativo los puntos costovertebrales o costomusculares. Al menos ya sé que al menos intentó examinar. Y si es positivo me ayuda pues, para ir orientando y manejar un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Tengo esto, tengo lo otro, pues en una clínica, y esto puede ser un problema renal. La que sigue. Entonces vamos a ver que una vez que encontramos que el riñón se ha comprometido, puede haber un dolor de origen renal y un dolor de origen ureteral. Riñón, uréteres, vejiga, uretra. Siempre la vía urinaria, recuerden eso, riñón, uréter, vejiga, uretra. Por ejemplo, cuando un paciente orina con sangre en la orina, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la orina con sangre? Urea. Estoy dudando, le hablaba la vez pasada, no tenía hablado con usted. Cuando hay una hematuria, tú no sabes de dónde viene el sangrado. Puede venir del riñón, del ureter, de la vejiga, no sabes, de la próstata. Entonces, tenemos que entender y nosotros diferenciar y tenemos que tener una idea del origen del dolor. Entonces tenemos acá dos puntos que son los que vamos a diferenciar en esta sesión. El dolor renal es un dolor visceral que casi siempre se produce por la distensión súbita de la cápsula. El riñón está en una cápsula empaquetada y cuando esa cápsula se distiende, que va a producir dolor. Pero miren, es un dolor sordo, es un dolor constante. ¿Qué dice? De baja intensidad. Entonces siempre recuerden eso, ¿no? Este dolor es un dolor que el paciente lo presenta, pero no es un dolor hasta cierto punto que sea crónico. O sea, cuando hablo de cronicidad, hablo de un dolor que el paciente lo tiene meses, hasta un año. Un paciente que viene y dice, doctor, me duele el riñón. Ya, vamos a ver. ¿Y hace qué tiempo? Ya lo tengo una semana. Entonces siempre hay que hablar con Alicia, ¿no? Será una semana. Pero digo, nunca antes, digo, sí me dolió también hace 3 meses. O me duele hace un año, ¿no? Pero ahora en una semana se me incrementa. Entonces es un dolor crónico, que no tiene un año. Entonces pensar que es el riñón, no. Y hay que comenzar a dudar. El riñón no te da dolor crónico. Lo que da dolor crónico es una lumbalgia, un problema osteomuscular. Entonces vamos haciendo la diferenciación. Eso hay que preguntarle siempre al paciente. Ahora, el dolor ureteral todavía es más específico. Y generalmente se produce cuando hay un cólico, cuando el uréter comienza a hacer un espasmo, una peristalsis. Y lo hace cuando se quiere liberar algo, generalmente un calor. Entonces, este es un dolor, es un cólico intenso. Y te va a un signo del ángulo costovertebral irradiado al cuadrante inferior del abdomen. O sea, el dolor comienza acá atrás y va hasta acá, cuadrante del abdomen. Y ocasionalmente a la parte superior del muslo, que puede ir hasta acá. Y si eres hombre, el testículo.
si eres mujer el labio, un dolor ureteral, marquen la diferencia con un dolor renal. Entonces, eso vamos a ver ahora cómo es la que sigue. Entonces, en este esquema está más o menos definido lo que les he dicho. El dolor renal está localizado. El dolor ureteral, viendo la trayectoria que puede tener. Porque ustedes entenderán que del riñón a la vejiga está el uréter. Y el uréter es como un fideo, ¿no? El riñón es ancho, la vejiga es como un depósito y el uréter es el ancho. Entonces, cuando tú a un paciente lo primero que le vas a pedir cuando tiene un dolor sospechosamente renal es una ecografía. Yo siempre le pido, a ver, me dice, vengo por problemas de riñones. Ya, bueno, primero le escucho todo lo que me dice. Ya puedo saber por lo que me dice que no es riñón, ¿no? Pero el paciente va convencido que tú, para que le hagas entender que no es, le tienes que demostrar. No basta que le digas, no, eso no es el riñón, vaya a otro. No. Entonces yo le evalúo, lo mapeo. Le pido glucosa, urea, creatinina, urocultivo, ecografía de riñones y en sobre ecografía de próstata, mujer ecografía de vejiga. Y con eso me doy una idea. ¿Por qué le pido glucosa? ¿Por qué le pido glucosa? Yo no soy endocrinólogo, ¿por qué le pido glucosa? ¿Ah? ¿Qué quiero descartar? Que tengo una hiperglicemia. ¿Y eso qué me da a entender? ¿Qué puede ser este paciente? Diabetes. Y si es diabético, es un problema. Como digo, no es mi área, pero ¿por qué le pregunto? Porque eso va a repercutir en sus riñones y va a repercutir a nivel de sus problemas de erección que puede tener. Así de patético. Entonces yo tengo que saber, porque el paciente a veces no sabe. Si tú le preguntas, ¿usted es diabético? No, yo no soy eso. Todo paciente va a ser normal, ¿no? Porque una persona sana no existe, ¿no? El sano no existe. El sano es el enfermo que ignora su condición. Una cosa es que ignore y otra cosa es que sea sano. Pero sano al 100% no hay. Ni los niños cuando nacen son sanos. Tienen patología. ¿Qué será de ustedes? La mitad son malas, son enfermos, ¿no? Sino que no saben su condición, son ignorantes. Entonces no crean que son sanos, que no. Algo tienen. Pregunta rápida. Luego tienen lentes, ya no son sanos. Tienen problemas de visión. Entonces ya son sanos. Siempre hay algo que tenemos, ¿no? Lamentablemente. Ya cuando de repente nuestro relato quedó Adán y Eva eran perfectos. No tenían nada, sanos 100%. Podían tener todos los hijos que quieran, porque no estamos como ahora. Pero ahora ya se corrompió toda la humanidad y mira lo que somos. Ya nos hemos corrompido de eso. Entonces, piensa en eso. Piensa en eso, que con el paciente hay que ser maliciosos. Entonces le pregunto, le pido su glucosa, luego le pido la urea y creatinina. Es la cuarta vez que te hago, te bota. Si los pesas, quédate la que está peor tus amigas. No, ya te he agarrado 3. Ya, ahora. ¿A qué le pido la urea y creatinina? ¿Qué quiero medir? La función renal, ¿cierto? Entonces me interesa porque también voy a ver cómo está su riñón, cómo está funcionando. Ahora, la creatinina normal me dirá que la función del riñón es óptima. Les pregunto, ¿qué es eso? ¿Cuánto dice que la creatinina me dice que la función del riñón es óptima con un solo examen? Levanta la mano. Nadie. Entonces, ¿para qué le pido la creatinina? Por gusto. ¿Para qué le pido la creatinina? Me están hablando que es para medir la función renal. No entiendo. ¿Para qué le pido? Miren, muchachos, cuando nosotros queremos medir la función renal realmente, tendríamos que pedir una depuración de cosas. La depuración me mide el índice de filtración glomerular y me va a decir qué grado de función tiene ese paciente. Si el paciente tiene más de 90 mililitros por minuto, mis felicitaciones. Pero si tú eres una persona mayor y viene con una creatinina de 1, está normal.
Pero si yo quiero escarbar, le pido una depuración y ya está en una falla renal de grado 2. Entonces para mí no es un marcador de certeza, pero la depuración pues es más engorrosa, entonces no lo pide a todo el mundo como tamizaje. Si viene un paciente con creatinina en el borderline, cuando ya veo que es fronterizo, ahí sí le digo, ¿sabes qué? Hazte mejor una depuración. O son veces que no, es que orino con mucha espuma. Digo, de repente puede estar fallando el riñón. Yo soy diabético y de cajón, porque la diabetes te da una nefropatía diabética, daña la circulación y daña la inervación. Es una enfermedad muy mala, y hay que prevenirla que aparezca. ¿Cómo la prevenimos? Comiendo sano. Comen cochinadas, mucho azúcar hace resistencia a la insulina. Entonces ya ustedes no deben de cometer esos errores. Yo no puedo conseguir que haya un médico obeso. No puedo. Porque tenemos todo obeso y viene otro paciente igual que él, ¿cómo le dices que baje de peso? No te va a hacer caso. No te va a hacer caso. Si yo tengo un predicador que es borracho, ¿le hace caso? No le vas a hacer caso. A eso me refiero. Entonces, desde ahora cuiden su salud. Esto está en una etapa en que pueden corregir algunas malas costumbres que han heredado la niñez. ¿Por qué esto viene de la niñez? Cuando el chico está, el niño está ahí que molesta a la mamá, ¿qué hace la mamá? Quiero comerle. Llámala, tiene, cómprate un chisito, un chocolate, todos productos procesados, pero estamos acostumbrando al azúcar. O antes se compra una gaseosa, toma 5 soles, cómprate, no te hagas molestia. Y ahora lo peor, ¿no? Como dice uno, le da el celular, es más jugando, lo vuelves adicto a la cochinada. Ya en otros países como en España están prohibiendo que los menores entren a las redes sociales. ¿Qué será? No entren a Facebook, a Instagram, le están prohibiendo. Y acá en el Perú ya en algunos colegios están prohibidos los celulares, que es lo mínimo que deben hacer. Porque eso, bien usado ayuda, pero mal usado, bueno, para la mayoría, pues es en detrimento de su educación, en realidad. Entonces, siempre hay que pensar en eso, no la evaluación. Ahí me di este tema. Cuando tú le pides una ecografía renal, ¿no? Entonces la ecografía te va a decir cómo está el riñón, morfológicamente, no funcionalmente no. Pero cuando a mí me mandan ecografías que me dicen paciente con riñones, medidas, sistema biolocalizado, dilatado, y abajo me pone el ecografista de manera atrevida, con índice con nefropatía bilateral. O sea, ahí sí ya me da, es como una cachetada en la cara. ¿Cómo este bandido con una ecografía siente que tiene una nefropatía? ¿Pueden creer que eso es lógico? O que ve una prótesis, hiperplasia prostática benigna. No. En los ojos tiene un patólogo a la vista que sabe que es benigno, es un cáncer. Entonces hay que saber usar los términos. Que me ponga una hipertrofia prostática, lo felicito. Pero me pone una hiperplasia, ahí sí ya fue el foco. Y decir una nefropatía bilateral, escuchando, si después el paciente viene asustado, ¿para qué dicen que tengo una nefropatía? A ver, vamos a ver, Leo, porque lo que dice acá no, si no le acuerdo. Vamos, le hago las pruebas, ahí recién veo que tienes una falla renal. O sea, la ecografía no te va a hablar de falla, te va a hablar de morfología nada más. Pero cuando un paciente tiene un dolor ureteral, comienza a pensar, viene por un dolor de las características que implica un dolor ureteral, yo le doy una ecografía en los riñones. Y esa ecografía me dirá cómo está el uréter. Les pregunto, ¿me dirá o no me dirá la ecografía? ¿Saben ustedes que están mirando cómo es? ¿La ecografía dirá o no que tiene el uréter? ¿Qué dicen, chicas? Sí, dice uno, la otra está más perdida. A ver, les pregunto. La ecografía del riñón solo ve el riñón, para comenzar. Y segundo, el uréter no lo va a ver nunca. ¿Ya? Te va a ver el riñón y te va a ver la vejiga, pero el uréter no. Cuando yo tengo sospecha que ese paciente tiene un problema en el uréter, que puede ser un cálculo, no le pido ecografía, le pido una tomografía. La tomografía, el uropen, que es una multicorte vía surina, esa me va a decir cómo está su uréter real. Pero una ecografía no. Entonces tengo que saber qué cosas también le voy a hacer para evaluar la patología de un paciente.
Él me dice la sintomatología. Yo tengo la sospecha clínica, pero el examen me va a confirmar. Pero tengo que hacer un examen para que me confirme lo que yo pienso, ¿no? Pues yo pido un examen para que me dé el diagnóstico. Estoy mal. Yo tengo primero que tener una presunción de que el examen me confirme el examen diagnóstico, pero no me debe dar el diagnóstico. El primer diagnóstico porque no estoy bien capacitado. ¿Me dejo entender? O sea, uno le piden todo, por ahí saldrá algo, dicen, no es así. O sea, nosotros somos clínicos, ¿cierto? Y el clínico tiene que ver sus signos, síntomas, enfermedades, saber, le pide los exámenes para confirmar, nada más. Para que siga. Entonces vamos a comenzar por el dolor renal. El dolor renal realmente es sordo. Cuando digo sordo no es que no escuche, sino que es un dolor, no es intenso. Sordo, constante, de inicio a veces súbito, a nivel del ángulo costovertebral, por fuera del músculo sacroespinal y por debajo de la 12ª costilla. Siempre diferencia en ubicación, que no sea dorso, que no sea articulación coxo-femoral. Irradiado realmente por la región subcostal, puede ser un poco adelante, a veces al ombligo, a veces al hipogastro, cuando ya la cosa se complica. Y se espera siempre cuando la cápsula renal se distiende. Cuando hay una pielonefritis, el riñón se inflama, se hincha, te distiende la cápsula renal, que para el dolor obviamente no tiene lógica. La que sigue. En cambio, el dolor ureteral ya es distinto, ¿no? Como ven en la imagen. Esto generalmente es la que sigue. Esto tiene que ver con lo que es generalmente el cólico renal, que es causa de atención de emergencia muy frecuente y a veces maltratada, a pesar de ser frecuente. Entonces vamos a ver que comienza como un dolor insoportable. Tú estás en tu casa, comienza el dolor así de la nada, tú estabas feliz viendo tu partido de fútbol o no la U ganaba, todo, y comienza el dolor. Dice, ay, de repente, bueno, habré comido lo malo, sigue viendo el partido y al rato sigue el dolor, pero ya no es igual, sino se hace más intenso. Llega al final del segundo tiempo y dice, ya no aguanto, es insoportable. Entonces, es un dolor intermitente porque es en oleada, por rato duele y ahí se cae. Y otra, comienza. Puede durar de 20 a 60 minutos, el dolor lo puedes aguantar. De ahí no aguantas y te vas a una emergencia en un hospital, porque el dolor no lo puedes soportar. Algunos se van a la botica, lo atiende un mono con manil blanco y le dice, tome usted su buscapina. Y de repente le calma y no le calma, igual va a decir. Me fui a la botica y tomé una pastillita de color blanco. Ay, esa es la clásica. ¿Y usted qué le receta? Una pastillita de color amarillo. Hay 100 medicamentos de color amarillo, papá. No, hombre, entonces siquiera averiguate. No sé qué me dio el boticario. Vaya a ver qué le había dado al mismo. Entonces hay que tratarlo igual. Dale, continúa. Entonces vamos a ver que el dolor comienza en la espalda o flanco, hablamos de flanco, que normalmente no confunde la espalda con el dorso, y a menudo se irradia hacia la ingle o a los genitales, como está en el esquema que ven al lado izquierdo. Te va a dar síntomas urinarios, porque está asociado a eso, ¿no? Puedes tener hematuria, ¿ya? Puedes tener una orina turbia, puedes tener ese urgente frecuente de orinar, o sea, te da síntomas de tracto urinario bajo, hasta puedes tener disuria. Pues todo se relaciona con este tipo de dolor de tipo ureteral. Y hasta te puede dar síntomas gastrointestinales. Es muy frecuente que el paciente a veces venga hasta náuseas de peligro. Y puede hasta vomitar. Todo esto es parte del dolor ureteral. Y miren ustedes lo que a veces pasa. Bueno, le digo porque si es el riñón izquierdo, el uretero izquierdo, agradece a Dios. Si es el derecho, ay, he visto eso operado de apendicitis por un dolor uretero. Entra el cirujano pues, es parametrado. Y generalmente son unos brutitos, ¿no? Agarran todo en corte. Como es el cirujano, entra el ascensor. Si el ascensor se va a cerrar, ¿qué pone? No pone la mano, se pone la cabeza. ¿Y por qué le digo no? Porque ¿con qué opero, señor? Para que vean la idea del cirujano. Entonces, estos bandidos tocan.
tiene dolor acá en la zona de la fosa ilíaca derecha, en Durete, que está bajando la piedra. Ah, este está feliz, aquí. Lo abren y la apéndice está feliz, sano, contento. Bueno, ya mismo lo sacamos. Y luego de repente ha sido un cólico, de repente es un cálculo. Pero ya lo rajaste al pobre amigo. Ya, por eso, porque no saben el valor de eso. Entonces, cuando ustedes sean cirujanos generales, van a currar y evaluar eso. Mensaje final. Ahora, en las historias, cuando las hagan, cuando lleven el curso de urología, ojalá llegue la mayoría y yo esté vivo, no me pongan, pues el paciente tiene sangre en la orilla, pues ya con eso ya me mataron. Ojalá. Ya no vamos a hablar así, les hablo esto porque lo están comenzando, para que me entiendan, los que no han estado en la clase pasada. Hablemos de hematuria, hablemos acá de urgente. ¿Qué no es urgente ya, hermano? ¿Cómo diríamos en términos ya? Hemos hablado la clase pasada. ¿Qué es la? Que no, mire, necesidad urgente. ¿Qué dijimos en la clase pasada? No te necesitación. Voy a hablar de la clase pasada. ¿Qué es el tenermo vesical? ¿Qué dije? Que es la urgencia de este país tiene hematuria, tiene tenermo, ¿qué más tiene? ¿Ah? Por la tiure, ¿qué más tiene? Disúlpeme. Si tú vienes y dices, doctor, usted me ha enseñado las clases de biología, viene un paciente con hematuria, con tenermo, con polatiura y disuria, yo qué feliz este bandido entendí. Pero si viene y dice, tiene dolor al orinar, sangre en la orina, no es mi alumno, o no entendió, no tuvo la luz. Entonces ya aprendamos a hablar técnicamente, entre médicos. Al ego le puede decir, señor, ¿usted le arde para orinar? A él sí. Pero entre nosotros no. Ya tenemos que cambiar la terminología, tenemos que ser muy técnicos, para eso es este curso. O sea, cuando vayan a otro curso, ustedes técnicamente saben de qué hablan y pueden entender lo que la historia clínica te dice. La que sigue. Y finalmente, el paciente está inquieto. El paciente se mueve constantemente, se pone de cabeza, se echa, se sienta, salta, como ves en la red. Y el dolor no cambia. En cambio, cuando es una lumbalgia, ese paciente está como un dolor, o he estado sentado 3 horas ahí en la computadora y siente que ya le duele. Vas, recuesta en tu cama y el dolor pasa. Pero este cólico no. Te echas en tu cama, boca arriba, boca abajo, igual el dolor no va a calmar, por eso es como pez en la red. No hay necesidad. ¿La que sí? Pero tenemos que saber diferenciar este dolor del dolor pseudorrenal, que es lo que más van a ver, por lo cual los pacientes más van a venir a la consulta, echándole la culpa por el riñón, que son las lumbalgias mecánicas o dolores pseudorrenales, que no son por el riñón, se le ve. Entonces son alteraciones mecánicas de articulaciones, costovertebrales, irritación o compresión de medios intercostales. El dolor generalmente es postural, siempre recuerda, es postural. Es la primera aparición aguda luego de levantar objetos pesados. Entonces cuando el paciente viene, todo me duele el riñón. Entonces yo le pregunto, ¿y usted a qué se dedica? Ocupación. Entonces el paciente, yo soy albañil, doctor. El albañil te agarra una bolsa de cemento, se lo mete al hombro. Está ahí haciendo peso. Esto es más mecánico. O una señora, ¿usted señora a qué se dedica? Algunas son amas de casa, lo cual no dice que no trabaja, ojo. Pero una que no es así, no está en su casa, ¿qué hace? Yo vendo en el mercado, ¿qué vende? Papas. Ya la señora carga su costado. Entonces ya mira, estamos viendo el esfuerzo, como dice ahí, es postural, o sea, cuando ustedes van a levantar un objeto, vamos a poner ejemplo acá, a ver chicos, tú que se conozco, no sé dónde, pero sacar de poner para acá, vamos a ver, ¿tienes ahí el celular? Otro reloj con los dos. Vamos a ver, se te cayó el reloj, o vino un chorifacio ahí que quiso robar y dejó otro reloj ahí. ¿Cómo lo recoges? Ahí anda, recógelo, no, como lo haces tú. ¿Vieron cómo lo recogió? Está bien. Al lado.
es eso? Y la mujer va a ver, mira, ¿cómo debo recordar una cosa? Vayan ustedes a un gimnasio, una mancuerna 20 kilos, a ver así, doblado. Está fregando la columna. Entonces tiene que ver que el paciente va a hacer eso, ¿no? O en la casa vemos que a su mamá, a su empleada, cómo va, de cómo recoge las cosas. Y eso es un problema, solo por no saber la postura. Entonces es un tema postural. Ya siempre que cuando tú de repente le explicas, tiene que ser como he hecho con él. Cuando tú quieras recoger algo pesado, dobla tus rodillas, haz una sentadilla. No lo hagas doblando la columna, porque te va a producir dolor postural. ¿Ya? Entonces, y generalmente estos pacientes, ya, van a ver que al levantarse de la cama, ¿no? O luego se va a incrementar con el transcurso del día, o sea, después de su labor, ¿no? O a veces se levantan bruscamente, o se doblan, ya está viendo que es postural. Y se examina con el trabajo físico, trabajos pesados, ¿no? Albañiles, qué sé yo, electricistas que están subiendo allá, o esos que llevan arma en escenario, todos esos trabajos pesados, tienen ese problema. Y también va a mejorar con la posición, porque es postural. Entonces, dolor pseudo-renal, ¿ya? Recuerda. ¿Me decís? Y un dato más. Y el dolor renal rara vez se relaciona con movimiento. O sea, si por ejemplo él agarró y dobló un poco la cintura, el riñón te va a doler por eso. Rara vez. Son problemas mecánicos. ¿Me decís? Entonces vamos a ver aquí 3 puntos básicos ya para que ya diferenciamos los dos tipos de dolores, renal, ureteral o pseudorrenal. Vamos a ver la semiología del riñón. Luego de los uréteres llamemos con la vejiga, no voy a llegar a los riñones. A ver, dame la que sigue. Entonces, ¿cómo evaluamos al riñón? Primero, todo procedimiento de evaluación física tiene 4 parámetros, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? O sea, segundo, palpación, lo que toques. Tercero, perfusión, que tú golpeas. Y cuarto, en el riñón se pueden hacer las 4 cosas, pero la última, hace poquito quiero la comunicación, no es difícil, ¿no? Tener después de un soplo en la arteria renal, ya hay exquisiteces. ¿Cuáles son las cosas más prácticas? Entonces comencemos con la inspección. ¿Que aporte mucha información? Casi nada, por ser sincero. Porque ver un problema del riñón, un cólico renal, por ver la fosa lumbar, no pasará nada. Pero en algunos casos extremos ya puedes detectar que es un tumor, ¿no? O de repente puedes encontrar que te digo, ¿no? Cuando hay quistes gigantes, cuando hay abscesos renales, pero ya masivos, podrías ver algo. Y generalmente a veces lo vas a observar ya en la parte anterior de los hipocondrios. Saben que el abdomen está dividido en 9 partes. El hipocondrio está al derecho, el izquierdo, puedes encontrar. Y también en la zona de los flancos, sobre todo cuando hay problemas ureterales. Más que la inspección misma, puede haber signos dolorosos que me dan una idea de qué órgano está afectado. ¿Es decir? Entonces ahí, más o menos lo que les estaba diciendo, siempre tener claro lo que es el hipocondrio, tanto derecho como izquierdo, y lo que es el flanco. Y siempre tener cuidado cuando evalúas fosa iliaca, sobre todo en dolores ureterales de lado derecho. No vas a cometer errores y pensar que es una apendicitis, porque el dolor se confunde, parecido. Y la fosa lumbar, que ya les explico dónde estaba, debajo de la 11ª costilla hasta L3, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. La que sigue. Entonces, en algunas patologías, esto justo hablaba con Segura el otro día, le decía, me estás pidiendo que hagas semiología de insuficiencia renal. Nosotros, como ustedes comprenderán, vemos patología urológica. Y la patología renal de este tipo la ven en neurología. Pero bueno, también nosotros vemos, ¿no? Pero no es nuestro quehacer diario, pero me piden que les diga eso. Entonces, cuando hay insuficiencia renal crónica, la insuficiencia renal puede ser aguda o crónica. Pero cuando es crónica, existe una atrofia muscular. Es un paciente delgado, que puede incluso hasta la caquesia, que es una lesión extrema, hueso y pellejo, una falla renal crónica.
Puedes tener una tonalidad amarillenta, una palidez terrosa de la piel y las mucosas, porque el paciente que tiene falla renal, ¿qué hace? Anemia. ¿Por qué hace anemia el paciente con falla renal? Vamos razonando. Usted llegó a fisiología, ¿no? Claro, el riñón que produce, al producirse, baja los glóbulos rojos y eso produce anemia. Entonces puede producir por eso. Y también cuando se acumulan algunos desechos tóxicos que normalmente son los cromógenos, te ponen una tonalidad amarillenta y una palidez terrosa. Y a veces también escoriaciones por el prurito que genera, ¿no? Porque también va a ir acompañado de una uremia. La uremia, que es una acumulación en la sangre de los productos tóxicos. Recuerden siempre que el riñón es un órgano de depuración, es un órgano de limpieza, saca la basura de nuestra sangre. Y si no funciona, la basura se acumula. Y esos son los tóxicos. Por eso que un paciente con falla renal terminal tiene que ir a hemodiálisis para que la máquina lave sube, porque el riñón ya no lo puede hacer. Y si tiene suerte, le podrán hacer un trasplante, si no, toda su vida hasta que se muere. ¿A que sí? Entonces, como digo, en casos exagerados puedes ver, pero en la inspección algo, un acceso renal, ves en la fosa renal un agotamiento, o un tumor de un hipernefrón, un tumor de Wendt, que cualquiera lo ve hasta que limpia el cuarto de hospitalización. Pero te puede dar algo así, la que sí. Ahora viene la palpación, ya casi entramos en materia. Esto sí obligadamente lo tenemos que hacer. Ya vimos, puede que no haya nada, pero ahora hay que palpar. La palpación sí es muy importante acá. ¿Qué vamos a ver acá? Uno es, podemos ver la forma, podemos ver la movilidad del riñón, y vamos a ver con eso que es una técnica que se llama peloteo renal. Y vamos a ver que puede haber una palpación superficial y luego veremos una más profunda. Entonces, en la superficial prácticamente vamos a tocar de manera, como su nombre lo dice, vamos a tocar la piel, la parte de la fosa lumbar, la zona del flanco. Vamos a buscar si a veces hay masas sensibles o no. Vamos a ver si hay contractura muscular, que está contracturado. En casos a veces que está asociado a tumores renales, a veces cuando hay casos de hidronefrosis. La hidronefrosis es cuando el riñón se sobrecarga de orina. El riñón produce orina, pero ¿quién almacena la orina? La vejiga, ¿no es cierto? Pero cuando el riñón, aparte de almacena orina, ya hablamos de una alteración patológica, ellos le llaman una hidronefrosis. Cuando el riñón tiene quistes demasiado grandes, de repente puedes palparlo, sobre todo en la parte anterior. La parte posterior más musculatura, pero anterior sí podrías, porque la pared abdominal tiene menos músculo. Cuando hay hematomas, sobre todo cuando hay trauma renal, o cuando hay abscesos perinefríticos, en pielonefritis que no son tratados oportunamente, puede hacer un absceso renal. La que sigue. Y la palpación profunda, hasta ahí nomás, la veo profunda, en el riñón normal, cuando es un riñón que no tiene ningún problema, solo vas a poder palpar el polo inferior, nada más, hasta es decir. Para métodos de palpación hay un montón. Y de nada sirve saber que hay un montón si no lo usas. Recomendación, solo el primero, el método bimanual de Guyon, que es el que vamos a hablar, ¿ya? Entonces, antes de eso, siempre recuerden dónde está la fosa lumbar, en el esquemita. ¿Ya? Esa es la zona que tienen que evaluar, la que sigue. Entonces vamos a ver lo que es el método bimanual de Guyon. No Guyon, Guyon es el pastor, Guyon es el... Con el paciente acostado, miren en el esquema, acostado boca arriba, en el primer esquema, o sea, hablamos de un decúbito supino, un decúbito dorsal. Entonces, cuando yo refiero a la historia, no voy a decir, examino al paciente acostado boca arriba, ¿no? Puede ser de un lejos. Yo examino el decúbito dorsal o supino, entonces yo ya sé de qué me está dando la luz. Y ahí vamos a ver que el examinador, ¿no?, generalmente coloca, digamos que tengo el paciente acá, la mano izquierda en la región con la fosa lumbar, pongo ahí, y la mano derecha en el abdomen anterior. Entonces atrapo al riñón supuestamente, y lo manos. Y ahí trato de hacer esta posición para que el riñón se pueda mover, como un pelotear. El riñón entre ambas manos durante la inspiración profunda. ¿Por qué inspiración profunda? ¿Por qué no puede ser en
¿Qué pasa cuando yo inspiro profundamente? Tomen aire. ¿Cómo está el diafragma? ¿Baja o sube? Estoy expandiendo todo el tórax, entonces el diafragma baja. ¿Al bajar qué hace? Me baja el riñón. Entonces tengo que hacerlo, pero en realidad es una inspiración profunda para poder palpar la parte del polo renal, que es lo que quiero ver. Pero ahí está más o menos el esquema para que lo puedan practicar en su casa y luego con los pacientes tienen que hacerlo. La que sigue. Ahí está mi lineal más digerido para que vean una idea de cómo se hace el peloteo renal. Ahí lo está haciendo, parece que es una mujer médico, está examinando un paciente. La que sigue. Entonces vamos a ver ahora esto de acá es importante. Esto sí me he visto y a veces veo pues, que hacen cada cosa para ayudar. La puño-percusión a nivel de la fosa lumbar despierta identifica el dolor lumbar de origen capsular. Dijimos que cuando la cápsula se distiende, produce dolor. Entonces, cuando hablamos de puño-percusión, hay que tener cuidado con el término. ¿Por qué? Porque yo he visto, a ver, señor, lo sientas en la camilla, levante la disculpa y agarra. Y le mete un puñete, ¿verdad? ¡Pum! ¡Ay! ¿Qué pasó? Yo digo, a mí me mete un puñete, me va a doler, ¿verdad? Eso es puño percusión. Le mete un puñete. Ojo, hay que saber examinar. Entonces vamos a ver que existen varias maniobras que podemos hacer. Hay que describirlo. Porque en la historia aparecen. Puño, percusión, positiva, negativa, sabe Dios qué haya hecho por el paciente. Pero nosotros vamos a ser más finos cuando describimos la maniobra. Ahí va a dar cuenta de dónde viene este. Viene de la UPU, viene de San Juan Bautista. No dice San Juan. Trae chicha, Acuña y todas sus universidades. ¿La que sigue? Entonces en la percusión vamos a hacer la maniobra de Giordano. Eso vamos a hacer. Entonces Giordano, ¿qué nos dice? El paciente está sentado ligeramente inclinado hacia adelante, ligeramente. ¿Cuál es la técnica? El examinador golpea suavemente con el borde cubital de la mano. O sea, tenemos una mano acá. El borde cubital, este es la parte del borde cubital. Con esta parte vamos a hacer el golpe. Esa es una. O si no, colocamos una mano sobre la región lumbar. Coloco una mano aquí y sobre el ángulo formado, miren, la zona, ya hemos visto dónde está el punto costo vertebral, ¿no? Por donde así la columna vertebral, y golpea solamente con el puño de la otra mano. Este es el problema de tener este micrófono, ya visto. Yo tengo acá, sobre esto, no, me meto un puñete, o lo otro es con el borde cubital. Y cuando yo golpeo, ¿qué miro? ¡Ay, doctor! No, ¿qué mira? ¿Qué va a hacer el paciente cuando tiene dolor de origen capsular? Va hiperextender. Entonces, ¿qué te dicen? Que el Giordano es positivo. Entonces, en la historia clínica, maniobra de Giordano positiva. Ah, y este alumno sabe lo que hace y sabe evaluar. Pero le pones puño, percusión, lumbar, pues te digo que le metió un puñete al frente, ya que le ha producido dolor por el golpe que le ha dado. Pero Giordano no es que le metas un golpe, es más o menos un toque ni tan suave ni tan duro, ¿no? Como para ver si hay un reflejo de dolor en la cápsula renal. Ese es el principio. ¿Cuándo está indicado? Simplemente en el diagnóstico de pielonefritis aguda, que es lo más frecuente, o cuando hay litiasis y cálculos, generalmente en el riñón y en el uréter. Y sirve para diferenciar el dolor lumbar, de origen muscular, del dolor renal. O sea, si es un paciente con una lumbalgia ya crónica, osteomuscular, no va a sentir casi nada cuando le haces el golpe. Pero si es lo otro, es un problema inflamatorio del riñón, sí va a responder a decir una hiperextensión. Entonces ya para ti es positivo que tiene algo ahí que le está produciendo dolor. La que sigue. Ah, bueno. He tratado de suceder, la vez pasada me quedó el tiempo corto. De lo que interesa. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna crítica, algún maletero, que sea? Acepto. Siempre examinen bien a los pacientes, eso es importante, ¿no? Y cuando examinen, reporten lo que han encontrado. No me inventen. Son bien
mucha iniciativa, mucha imaginación y me ponen cosas que ya han hecho. Entonces basta que pongan la maniobra de Guión, la maniobra de Giordano, para yo saber que van a examinar. Hay varias técnicas, pero como digo, estas son las más prácticas. Ustedes deben de saber qué hacer. Y eso referido en su historia clínica con esa terminología, cosa que se sepa que realmente es una evaluación. Ahora, van a haber médicos que no hacen esto, y cuando lean, van a entender que en chino. ¿Por qué? Porque no está capacitado. Pero tampoco se le baja la moral, porque ¿qué se quiere decir acá? Ahí le enseño. Doctor Giordano es eso. ¿Sí? Sí, me enseñó mi profesor doctor Ramos. Cualquier cosa, pregúnteme. Me da mi teléfono, que me llamen y lo desarman. Y vamos a ver eso, lamentablemente. Tenemos de todo. Cuando los hospitales van a quedar en manos. Y hay gente, pues, que uno ni vocación tiene para lo que hace, y segundo, era para enseñar, ¿no? Entonces no tienen ese manejo teórico que hay que tener para enseñarle a la gente. Esa es la idea. Bueno, a ver, Alfonso, una pregunta. Doctor, ¿tiene una posición antártica en los cólicos renales? ¿Qué dijimos? A ver, ¿qué le responden ustedes? No he escuchado la clase precisamente. ¿Qué pasa cuando hay un cólico renal? ¿Cuál es la posición del paciente? Como pez en la recta. O sea, tú lo puedes ver hasta de cabeza porque no le calma el dolor. O sea, no tiene una posición específica. Él está inquieto, va de acá para allá. Esto me duele, no para. No lo vas a tener una sola. En cambio, el que es un dolor pseudo-renal, es decir, lo puedes ver, ¿no? Sentadito ahí, agarrado acá, o parado, como que eso le calma. Por ejemplo, tengo pacientes que tienen inflamación de la próstata. Y yo ubico la próstata entre los testículos y el ano. Entonces, cuando él está sentado en su lectura, le va a doler. Entonces, viene un paciente que no puedo sentar, me siento medio parado. Entonces, en ese caso, sí ya veo que la posición que tienen, porque tiene una inflamación aguda, que le produce el dolor cuando se sienta. Y peor si es un mototaxista, imagínate, pobrecito. Le está golpeando todo el rato la próstata inflamada. Con más razón no se va a querer sentar ni manejar su moto. Una pregunta más. Mira, cuando tú sospeches de una falla renal, sobre todo en pacientes ya añosos, ¿no? Porque si tienes un paciente, mira, el riñón, siempre recuerden esto y ténganlo claro. Los órganos comienzan a fallar de determinada edad. Hay un esquema que me mandaron ayer, no tengo WhatsApp para compartir algunas cosas, pero ahí que dice desde los 20 años cómo comienza el organismo a fallar. Comienza 20, 30, 40, 50, todos los males que se van a agregar. Entonces va a haber un momento en que si tú no haces algo para frenar ese desgaste, vas a llegar a los 50 ya pues con un bastón ahí caminando con la cosa. Entonces traten de frenar eso, eso es natural. O sea, los hombres de los 20 años comienzan a bajar la testosterona. Y si no haces algo, llega a los 50 ya pues no tienes de adorno, ¿no? Solo para orinar. Entonces no lleguemos a ese nivel. Entonces su alumno, el compañero pregunta cómo puedo evaluar la función renal realmente. Entonces primero veo la edad, ¿no? Si viene un chico de usted ya, ¿qué voy a pedir así que todavía su riñón está? Es como un carro 0 kilómetros, ¿no? Pero si viene uno de 60 ni no, ya es un carro de segunda mano, ya está fallando. Voy a ver cómo está su riñón. Entonces le pido la depuración de creatinina y le pido la proteína en orina 24 horas. La proteína en orina 24 horas y depuración de creatinina. ¿Y qué van a hacer? El laboratorio le va a decir laboratorista, le va a decir al paciente que colecte orina de 24 horas. O sea, todo un día, toda la orina que tenga la va a colectar. Y en esa orina va a medir cuál es la producción de creatinina, cuál es la producción de albúmina, cuál es la producción de proteínas que pierden la orina. Porque nosotros normalmente perdemos proteínas en la orina, creo que les comenté, ¿no? Sobre la proteinuria fisiológica. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es el tope. Cuando ese tope comienza a incrementarse, vemos que ya hay un proceso de deterioro. No se trata de que llegue a un rango nefrótico, ¿no? Dijimos que era sobre los 3 a 3,5 gramos de pérdida de proteínas. Y la función renal es igual, ¿no? Tenemos un tope que es de 90 para arriba. A medida que comienza a bajar, 85, 70, 60, 50, vamos viendo ya grado de falla renal. 1, 2, 3, 4, 5. El segundo grado de falla es leve todavía.
que lo puede ver un paciente ya de 60 años para arriba, puede tener una falla diabética. Entonces tienes que advertirle que tiene que tomar medidas para que el pobre riñón no siga progresando a una falla más importante. Recuerden que la falla, o sea, cuando el riñón falla, no hay forma de recuperarlo. O sea, tú no vas a poder llevarlo de un grado 3 a un grado 1. No, ya no hay forma. Lo que tienes que hacer es evitar que vaya hacia abajo. Dice al paciente, señor, usted tiene una falla de grado 2, vamos a evitar de que vaya a 3. Pero volverlo a 1 no es imposible. Y si alguien te dijo eso es porque usted es un ignorante, no sabe. Es de la San Juan Bautista. No, le gusta porque he tenido recién el otro mismo caso de un cáncer testicular. Y es un tipo que el cáncer testicular se le ve varones jóvenes. 30 años de tener. Y tiene su pareja, miren, que es médico, que ha estudiado pues una chicha. Y que ella pues, ya tiene su consultorio, atiende pacientes. Y este, como es su pareja, pues le dice, mira, tengo este problema, tengo un testículo duro. Entonces sí agarra y le hace unos comentarios, pero ahí vamos a ver. ¿Ya? Eso me cuenta un tercero, porque a mí me cuesta, porque el amigo me contrato, pero tengo mi mujer que es médico y me ha dicho que hace eso. Y esta bandera dice que tiene que ir a quimioterapia. Quimioterapia en un probable tumor testicular. Entonces, eso me dice, quimioterapia, para hacer quimioterapia, ¿qué supone que hago primero? Un estadiaje, para ver si necesita quimio o radio. Es lo usualmente que se hace. Y cuando tú tienes sospecha de un tumor testicular, ojo, un testículo duro, sácalo. No vas a sácalo. Es así sin asco. Y después manda un testículo al patólogo y te diga que es. ¿Por qué? Porque si tú dejas un tumor, y mira, esos comentarios me han hecho en el mes del año pasado, en el mes de octubre, y recién lo vamos a operar esta semana. Noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses después de que ya debió hacerse algo. Porque la enamorada, la pareja, me han dicho que tienen que hacer una biopsia. ¿Cómo una biopsia de tumor testicular? Es una burrada, pero dice criminal. ¿Cómo le digo? ¿Pero quién te ha dicho eso? El testículo se le hace biopsia, tienes que sacarlo, viejo. Después ya lo mandas al patólogo. Y eso lo digo porque mi primer paciente, ¿cuánto nos queda? Te voy a contar la historia de los demás. Mi primer paciente que tuve en el internado, yo hice mi internado en el hospital Gustavo Lanata Alejandro de Salud de Huacho. Porque acá hay una que me dice que era en la Almenara, que no alcancé. Pero bueno, ahora, porque ahí no va a hacer nada. Me fui a Huacho. Siempre porque en un hospital no hay residentes, lo tienen ustedes en historia, ¿no? Por si acaso, así que si quieren buscar un hospital, una buena residencia, busquen un hospital donde no haya residentes, si quieren atender. Y se van a la Almenara, a Revaleta, van a ser ustedes los historiadores de todos los pacientes. Entonces me fui a Huacho, justo me fui con el doctor Albornoz, que ustedes lo conocen, nos fuimos los dos. Teníamos un servicio para cada interno. Ahora tienes 20 internos y 12 camas. Pero ya no, era un interno por cada servicio. Cada servicio tenía creo de 25 a 30 camas. Entonces a mí me tocó debutar en medicina interna. Y algunos se fue a pediatría. Entonces yo fui medicina interna y mi primer paciente que vi era un paciente hemipléjico. O sea, no podía mover la mitad del cuerpo. Lo había tenido hace 2 semanas y había ingresado al hospital, lo habíamos hospitalizado. Entonces agarro, le hago la historia y mira, el primer diagnóstico que tenía era un accidente cerebrovascular. O sea, pensaban que había tenido una hemorragia cerebral y le había paralizado la mitad del cuerpo. Entonces después lo examino al paciente y le veo que tiene un testículo más grande que el otro. Yo no era urólogo todavía en ese tiempo, ustedes no digo neurología. Y le digo, esto está raro, no asocio yo el problema del cerebro a eso, no que vería raro, está raro. Entonces le digo al cirujano, porque ahí no tenía contacto con los urólogos ni sabía que tenía un problema urológico. Estaba más leo que usted me va a decir otra luz, porque yo hice urología una semana, y nada más. Ustedes van a hacer un curso, yo leo que están en otra línea. Entonces yo fui y le dije al cirujano, tengo un paciente con un tumor acá.
parece que es el testículo, está grande. Entonces viene el cirujano, ¿sabes lo que hizo la bestia? Le hizo una biopsia. Lo abrió, le sacó un pedazo del músculo, mano al patólogo, el médico lo cerró. A las 48 murió el paciente. ¡Muerto! Y viene el patólogo, tiene un cáncer testicular. ¿Ven? Ligera porque es una metástasis del cerebro. O sea, el tumor disparó el cerebro, disparó el pulmón y en el cerebro hizo una parálisis. No era por una hemorragia, era por un cáncer testicular que no fue resuelto oportunamente. Entonces, por eso a veces me causa gracia cuando estos médicos que no tienen formación hacen burradas. Este era un cirujano general, era un hospital ya de un nivel 2-2. Bueno, ahora se han superado. Pero lo bueno es que ahí hacíamos de todo. Gracias a Dios que fue porque no había residentes. Los ginecólogos querían hacer cesáreas y lo llamaban al interno. Ayúdenme. A regañadientes, iba a regañadientes. Aprendí un montón. Yo me hice como 5 cesáreas de piel a piel. Algo no se ahorró como 10, pero porque tenía más parte ginecólogo. Y cuando fui al hospital general me sirvió, porque yo sabía hacer cesáreas. Y en hospitales rurales no hay especialistas. Estás apuntado, tienes licencia para matar, pero cuando sabes hacer. Pero cuando caes en manos, en realidad ahorita cae en manos de médicos, ¿sabes de dónde viene? Y mucha gente se da, ¿dónde se ha formado? Primero, ¿es presencial o virtual? Porque era todo virtual. Era presencial. San Juan Bautista, era la peor. De San Marcos, Cayetano, Perú. Pero en el resto, ten cuidado. Tu familia vaya por ahí, mira, como te digo a estas mujeres que le mandan a hacer quimioterapia y diagnóstico. Y ahora no sé, esta semana le dan sobre todo patología que saldrá. ¿Qué saldrá? Ojalá sea eso un seminoma, un teratoma. Es un coliocarcinoma. Ya está. Cuando tú haces el coliocarcinoma, el símbolo de dos metástasis. Ahí sí le vas a meter quimioterapia con ganas, porque ya sabes qué problema. Es recontra agresivo. Cuando llega el curso de urología, lo veremos. Es un adelanto, ¿no? Para que vean lo que nos viene. Listo, chicos. Eso es todo. Gracias.